¿Cómo sería el norte del país si no fuera refugio de bandas armadas y PC del narcotráfico? ¿Cómo viviría la gente si no tuviera aquel temor de que al salir de sus casas están arriesgando sus vidas diariamente? La utopía llama al análisis y pide que imaginemos un país libre de corrupción. Basta con pisar la tierra que pisan aquellos que despiertan todos los días en una zona que desde hace años es dominio de criminales y dialogar con ellos para hacer propio el temor ajeno. Lejos de ser simplemente un miedo al peligro y a la inseguridad, es un suspiro de desesperanza, de desilusión, de haber bajado los brazos en la lucha por ver hecho realidad ese deseo de vivir esperando ser parte de aquel Paraguay soñado. Sin embargo, aunque sea la desesperanza el denominador común, cada nueva generación nace abrazando aquella utopía que solo Dios sabe si algún día llegará a ser real. Pasaron más de 2 semanas del último atentado que cobró la vida de 8 militares en un operativo en el núcleo 6 del asentamiento de Arroyito, cuando fueron emboscados por miembros de la banda criminal. Y todavía siguen los rastros que dejó la explosión de la garrafa en el camino de tierra por donde se dirigían los uniformados. Una emboscada idéntica a la que ya habían realizado manifestaba el mismo Francisco de Vargas. Sin embargo, la precaución no existió. Aún sabiendo que el factor sorpresa de las emboscadas con explosiones es un modus operandi del grupo que dice ser Ejército del Pueblo Paraguayo. 2 semanas no son suficientes para que el tiempo se haga cargo de sanarlo todo. Las heridas que dejan la pérdida de familiares son profundas. Y son todavía más dolorosas cuando en vez de mirar al cielo y gritar ¿por qué?, se mira a las autoridades con la interrogativa y la respuesta es: siempre hay bajas en todo enfrentamiento. Pero buscar culpables no soluciona nada. Y es algo que se debe entender en el mismo Congreso Nacional, donde cada acto de presencia criminal en el norte se convierte en oportunismo político, donde los dedos empiezan a señalar supuestos involucrados, sin argumentos más que un fanatismo partidario que busca desprestigiar a otro. De lo contrario, ya deberían estar presos unos cuantos. La voz que tiene que oírse es la que más se calla y la que menos se atiende. Los familiares de las víctimas a quienes se les ha sacado un hijo y se le ha reemplazado con promesas. Palabras que no traen a la vida lo que ya se fue y que la historia misma se encarga de catalogar de falsas esperanzas. Fuimos en busca de ellos, de esa parte de la historia detrás de la tragedia, y llegamos hasta la casa del sargento segundo Sergio Daniel López, quien dio su vida en servicio. En una pequeña casa situada en la ciudad de Concepción, vive la familia de Sergio. Considerando que es un tiempo de dolor, nos acercamos a preguntar si deseaban hablar de lo ocurrido y si aceptaban hacerlo frente a cámaras. Fue Blanca López, tía de Sergio, la que quiso hacer oír la voz de la familia por la situación que les toca atravesar. Sergio tenía 23 años recién cumplidos y vivió con su tía desde que tenía 9 años. Siempre fue un buen muchacho, relataba su tía. Iba y venía cada tanto en los últimos tiempos, ya que el servicio le requería ausentarse del hogar por periodos largos. Las incógnitas que quedan por resolver luego de la tragedia se vuelven misterios para los familiares que solo desean volver el tiempo atrás. Incluso, cada movimiento extraño se vuelve sospechoso. Y no es por paranoia simplemente, sino por aquella incertidumbre que opera en la zona.
Era Estanislao López Acosta, la tía de Sergio Daniel. Hoy día después de 9 años, ayuné en la ciudad, pero el cuerpo de campaña. Hoy corren 9 años, vive. Hoy que la domingo en la escuela Pechupé, rombo tu día, o lucha ahora en día, ve. Y guapo, inteligente, oye, hamba y te hija. Una persona maravillosa, mi hijo. Los hindú con la EPP o los hindú la otra, para que acá, qué sé yo, muchas cosas con los hindú, pero se puede echar hoy la será pisada de gracia. Pero se naja, no, ahí la se hoy coche. Siempre han pasado hoy la será pisada de gracia porque estamos hoy comando a causa. Esta historia ha tentado muy hoy. Cuando te vemos porque ya yo recuerda luego yo te veo a la semana. Pero ahí trabajo joven, deja una cuive miércoles, una curija y otro caso y semana. Y vas a ver, o se chocó la orden, o se puede ver y cuella o puta tapere. Porque ese vehículo y miércoles vamos a estar haciendo. La un poco se chocó y la paso tuya, pero lo hizo agua. Engo Pepe, o ya por guardia o macho, ayudante de macho, o sea, yo ayudar a la macho, porque ahí vale pepe, ojo la macho, o ayudar a la macho. Por el bien de la familia en Gorero, porque la mensual coi seguro, mi chino lleve coi seguro. Ya yo ya caru por nacengo, ñañino por nacengo, ñañino por nacengo, hango se chuecuera. Upeare je correlaron un montón ahí super curiosa, pero oí la José escuela militar. Antes vengo tranquilo, rico. Libre ya por hacer humana porque a gente abuelo y la acá la EPP, pero oriento lo que yo hice porque no me es motivo, porque es luchador o guerreamiento, o familia cuera, que se na no estoy con caso y cuadre. Hay cual se me bumo para un vapo, pero al mismo tiempo se na pensé que la ina la ya pute en día para la ñañaba, pero y la ya pute para la ñaña. Se la camión esa una hoja sala cuarupi. Era insospechoso. Porque en vez de hoja ore con la teléfono la ño mongueta veo puta o conversar ya pecha. A frente. Pero la enseguida y se ocurrió ya me cuarta edición para un be uso be cuera gener eso be la hija la hoja salle pija la sospechoso que anda pecha no es normal, ¿entendés? Ya no es normal. 1.800.000 cobra la verdad la y sueldo. Vete 1 millón más me supe y UPB le trabajo allá, más chamango 2.800.000 digna ya es supe allá. A la digna ya ganaco y de sobra veo y ñande, la ella ya piare y allá. Entonces upare porque la me arango la plata o me ango y supe. Oye monte mía arango ahí es ahora cocle y chica y ahí yo mango yo la helado y ahí perubi, no todo pero que sea vea. Que se haga justicia. A ni la opareite. Véase la yeruga, ni la opareite porque lo sufrimos ahora, esta el próximo sufrita la pecha de ojo porque no hay justicia. Véase la yeruga, y la justicia, todo ella apoya en camino la cosa, todo tiene su tiempo, pero que se haga justicia. Anilando ya rejahuere con anga oparei más pepe, toje cato, o zeta chubela. Y vale, miramos, zeta yo, porque y cuara peñeme. Otra madre que perdió a su hijo en el reciente atentado es Felicia Duarte de Fernández. Quien dio su vida en aquel operativo fue el subteniente de caballería Félix Fernando Fernández Duarte. Nos acercamos hasta su hogar para conocer su historia y ella, gentilmente, aún de luto, nos abrió las puertas y pidió que podamos transmitir el mensaje de una mamá que pide justicia. Las cámaras se apagaron ante el deseo de Felicia de que no se la grabe.
Félix dejó a una hija de 11 meses, por quien su mamá pide que se cumpla la promesa de las autoridades de recibir la pensión correspondiente. Felicia nos contaba que fue en el tercer intento que Félix logró ingresar a las Fuerzas Armadas de la Nación. No se rindió tras los 2 intentos fallidos previos y, como quien tiene bien en claro su objetivo, persistió. Ya no es lo mismo que hace 10 años, relataba Felicia, cuando se acordaba de los días en que ella viajaba a la capital desde Concepción y la tranquilidad era rutina diaria. Su preocupación encarna la de todos, el poder vivir para ver un país libre de corrupción y de peligro. ¿Cómo sería el norte del país si no fuera refugio de bandas armadas y PC del narcotráfico? ¿Cómo viviría la gente si no tuviera aquel temor de que al salir de sus casas están arriesgando sus vidas diariamente? El distrito de Arroyito del departamento de Concepción ha sido blanco fácil en los últimos tiempos para el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Mientras la voz del gobierno intenta hacer propaganda de que la zona norte del país está siendo resguardada por un servicio de seguridad específico, los atentados saldan vidas que atestiguan otra realidad. En medio de ese escenario, decidimos acercarnos nuevamente al distrito de Arroyito y conversar con quienes sufren las consecuencias de que sea un grupo armado el que haya tomado control de toda la zona. Pero más allá del EPP, un día normal en el norte del país tiene su rutina propia y problemáticas que no llevan el nombre de un grupo criminal. Cuando el foco de atención alumbra solo un sector, otro queda oscuro. Eso es lo que ocurre allí en Arroyito. Yo me llamo María Magdalena Salinas, soy la encargada de despacho ahora y estamos en el asentamiento núcleo 5. Yo, por ejemplo, soy de calle 10, pero viví en la aldea de Luque y después encontré un trabajo hacia acá, que es la de enseñar, y tuve que renunciar a mi trabajo en la aldea de Luque para venir, y hace 2 años que estoy acá. Yo asumía el papel de mamá sustituta de los niños de la aldea. Yo tenía una casa a mi cargo y a los chicos, como si fueran mis hijos, le cuidaba. En Luque, por ejemplo, yo amanecía en mi trabajo. Ahora que hago 33 kilómetros en moto para llegar. El camino, seguramente que ustedes ya se dieron cuenta también que no es tan bueno, digamos, y eso es lo que a mí me costó para acostumbrarme, el trayecto que tengo que hacer para llegar a mi lugar de trabajo. Todos los días, vengo para las 7 y me voy, 4:30 salimos y me voy directo a mi casa, 33 kilómetros otra vez. Y así cuando amanece lloviendo, por ejemplo, nos quedamos en nuestra casa. Pero así cuando alguna vez vinimos acá y después llueve y tenemos que salir sí o sí. Y nos vamos en la lluvia. Sí, bajo lluvia. Los alumnos reciben almuerzo escolar. Eso, por ejemplo, lo que estaría bueno darle, por ejemplo, de lunes a viernes. Solamente se le está dando 3 veces semanal. Y eso, por ejemplo, estaría bueno que se le den todos los días. En cuanto a infraestructura, también tenemos necesidad porque falta muebles. Hay reparaciones que se está haciendo, pero algunos pabellones ya necesitan también reparación. Y me gustaría que haya más progreso, porque los pobladores de acá son agricultores
que trabajan mucho, pero muchas veces los productos no tienen precio, que haya más precio para los productos. El mal estado de los caminos representa uno de los mayores inconvenientes de la zona. La falta de agua potable es también una realidad donde hay familias que deben buscar agua cada 8 a 15 días. El asentamiento de Arroyito se distribuye en 7 núcleos. Estos núcleos serían los nombres para identificar zonas del asentamiento y cada uno está a unos 15 kilómetros de distancia del siguiente. En el caso del núcleo 2, un solo pozo provee agua a más de 80 familias. Las familias de la zona cuentan con reservorios donde almacenan agua hasta por 15 días. El área de salud es otra prioridad que no se hace escuchar debido al ruido que genera solo el EPP. Desde el último ataque criminal, el núcleo 6 quedó sin asistencia médica porque no hay funcionarios en el puesto de salud. Todos han salido por temor. La precariedad abraza el sistema de salud en Arroyito. Los medicamentos no abastecen toda la zona y para conseguir fármacos de receta deben salir hasta el Villaú o ir hasta Orqueta. Cuando se habla de prioridades, la lucha contra la inseguridad que deja la banda criminal que se cree ejército del pueblo no es la primera. Si se estableciera un orden de relevancia, la gente pide caminos de todo tiempo, mayor inversión en educación y que los almuerzos escolares lleguen de lunes a viernes y no solo 3 días de la semana, entendiendo que eso, además de ayudar a la nutrición propia de los niños, representa también un gasto menos para la familia. Samuel González Valdés, catedrático de Proyecto Comunitario Institucional. Estuve trabajando ya 7 años y desde un principio estuve trabajando en la zona de asentamiento. Soy catedrático, estoy trabajando en 5 instituciones de diferentes comunidades. Y estoy en el asentamiento en el núcleo 5 y núcleo 4. Todos los días hago una recorrida de 40 kilómetros, todos los días eso. Porque tengo comunidades lejanas como en mi casa queda en Arroyito Centro. Y prácticamente de Arroyito tengo que venir acá, ir a Paso Umbutú, calle 11, Tacuara. Y a partir de las 6 de la mañana. A partir de las 6 salgo ya de casa y regreso a las 5:30. Cuando en época de invierno ya llego de noche ya en casa. Eso es toda la rutina diaria. La necesidad hay muchísimo, como te he dicho, principalmente para llegar a nuestras instituciones educativas. El primero la necesidad que vemos es el camino. Implica muchísimo, por eso los docentes sufren muchísimo. Hay compañeros que vienen de más lejos, de Orqueta, de Concepción, y ellos sí que ni qué pensar, tienen que salir a las 4 de la mañana de madrugada de su casa, pero igual llegan. Y con el camino, con la lluvia, impresionante cuando llueve acá, tenemos que salir todo mojado, el camino, el barro, implica muchísimo desgaste físico para llegar a nuestra casa y para llegar a la institución también. Algunas veces se llega a mejorar un poquito, pero después con el raudal, con la lluvia ya prácticamente no dura mucho tiempo. Por eso necesita una inversión millonaria, siempre decimos, son los reclamos más constantes de la población. Siempre nosotros logramos el mejoramiento de camino con movilizaciones únicamente. Siempre con el cierre de ruta, movilizaciones con el paro, son las únicas herramientas que nosotros tenemos para poder alcanzar algunos mejoramientos de camino. Últimamente tuvimos 2 días de movilización donde hemos llegado a un acuerdo para tener un camino de todo tiempo, que está un proyecto ahora que este mes se está presentando para el Ministerio de Obras Públicas, una empresa para un camino de todo tiempo, el asfaltado de nuestro camino. Ojalá que eso salga también. Y prácticamente no hay respuesta, eso es lo que
nos pone ya, nos hace ya cansados ya de tanto reclamar y no tener respuesta. Nosotros tenemos un comando de ingeniería, ustedes pueden ver ahí en Arroyito, que tiene maquinaria, mucha maquinaria. Tiene 27 maquinarias, pero prácticamente no hacen los trabajos. Eso es lo que siempre reclamamos, en toda parte reclamamos eso, porque una vez vino el vicepresidente y nos dijo, ahora va a ser la solución porque se va a instalar el comando de ingeniería acá. Pero no hay solución, ya prácticamente 2 años que están ahí y todavía no tenemos resultados. Siempre esperamos, siempre nos dice que las comisiones se van junto a ellos y nos pide combustible. Y saben bien, acá la necesidad, la pobreza que vive la población no tienen para cargar combustible para hacer el camino. Y del Ministerio de Obras Públicas prácticamente nos dice también que es grande el departamento, vienes 2 o 3 días y no hacen nada y al final nos queda otra vez así. La educación tenemos que dar condiciones. Hay muchos jóvenes que no quieren luego venir a la institución y vienen otra vez y no tienen silla, no tienen aula. Acá, gracias a Dios, nosotros tenemos aula, pero hay otras comunidades que no tienen aula, tienen que estar bajo árbol, que prácticamente no le motiva a ese joven para seguir estudiando. Ahora mismo he visto anteayer por ahí en el Cámara de Diputados que se amplió el presupuesto para la Fuerza de Tarea Conjunta, y así también me gustaría que se llegue a ampliar también para la educación, para poder más infraestructura, para tener más equipamiento. Hay alumnos que acá prácticamente no saben todavía computadora, porque hay muchas familias que no tienen televisión todavía en su casa, y por eso prácticamente se tiene que ampliar y dar las condiciones para que un joven pueda interesarse a estudiar. Es denominador común aquel deseo por tener caminos de todo tiempo en los asentamientos de Arroyito. Es que la verdadera necesidad se vio opacada durante tanto tiempo a causa del fenómeno de los secuestros, que no son sino la punta de un iceberg, consecuencia de una ausencia casi absoluta de los gobiernos. Porque, por supuesto, no deja de ser una preocupación tal inseguridad, pero en vez de funcionar como un foco que alumbre a la problemática en general, es una vela que alumbra solo una arista del problema. Y en el intento de solucionar las cosas, se pone un papelito debajo de la mesa desnivelada y cualquier movimiento saca el papel y deja en evidencia que la mesa sigue siendo defectuosa. Son parches momentáneos que solo generan que el verdadero progreso quede en un deseo estancado. Yo soy Francisco Adorno, soy docente de esta comunidad. Este es el asentamiento núcleo 6 de Arroyito. Estoy enseñando en la escuela Luis María Argaña, escuela básica número 6456 de este mismo núcleo. En estos últimos tiempos, después del, ataque que hicieron esas personas, ¿verdad? La comunidad quedó muy mal. Yo creo que en estos momentos se vive zozobra y yo lo siento más porque estamos estudiando, nos vamos hasta Villaú, tenemos que trasladarnos toda la tarde. Venir por las noches por este camino es un poco difícil por ahora. La verdad que estamos en zozobra permanente, no hay tranquilidad, esa tranquilidad que se tuvo hace 16, 13, 10 años atrás terminó. Eso, la verdad que ahora terminó. Y terminando el nivel medio, uno, si se va a ir en la facultad Horqueta, y ahora en Villaú o en Concepción o Pedro Juan. Esas son las únicas opciones que tenemos. Después, acá en Arroyito, por ejemplo, no hay. La necesidad primordial que usted de venida habrán visto es el tema del camino, que está hecho un desastre. Y ese, por ejemplo, a nosotros que salimos a diario y los compañeros docentes que entran, porque no son todos de la zona los docentes.
Y como ustedes seguro que estuvieron recorriendo, ¿verdad? Hay muchas escuelas y casi la mayoría, el 44% serían de la zona, pero el resto son de Horqueta, de Arroyito y tienen que entrar. Y con todo eso se cumple, ¿verdad? Pues el horario se tiene que cumplir. Llueva o no llueva, haya barro o no, uno tiene que entrar. Entonces, el principal problema es el camino, que hasta los que tienen vehículos de último modelo tienen problemas para entrar. Porque justamente la gente, los militares, una vez se cayó en una cuneta, estuvo varado ahí mucho tiempo. Y eso, por ejemplo, duele, ya que es una comunidad que está teniendo ya 27 años de vida, y que no tenga un camino todo el tiempo es algo que atrasa a la comunidad también. En cuanto a la salud, ahora mismo esta comunidad está teniendo un puesto de salud que no tiene funcionarios públicos ahora. Según manifestaron los mismos, por orden de sus superiores, tuvieron que quedarse en Horqueta por el tema del peligro que hay acá. Y 2 semanas ya que no estamos teniendo personal médico acá. O sea que no hay asistencia. No hay asistencia. Estábamos sin médico luego. Y en este último tiempo las licenciadas y el licenciado que estaba no vienen más porque hay un peligro. Hay algunos que tienen auto, moto. En estos últimos tiempos, anteriormente nos íbamos en bici. En bici le sacaban. Hasta a las personas embarazadas le sacábamos en bici para que pueda acceder a tener su bebé. Pero tienen algunos medicamentos esenciales, digamos, ¿verdad? Pero sí, en los núcleos 3, por ejemplo, ahí donde está el médico, dan receta otra vez para que uno se vaya a buscar en Horqueta o en Arroyito, porque en esa zona no hay farmacia por acá. Por acá no hay farmacia para comprar medicamentos. Algunas veces las personas, tristemente, si no tienen para comprar, se quedan y ven la forma con remedio yuyo y así se soluciona. Pero la mayoría de las veces las personas salen, tienen que salir. Y hay muchos casos que se van, siguen un pequeño tratamiento y después dejan otra vez por no tiene posibilidad económica. Pues la economía también acá es muy difícil en estos momentos, por el tema de los cultivos, porque cultivan y no tiene precio. Ese es el problema, y eso es lo que a mí algunas veces me da rabia. Si uno está con los campesinos, está con las personas que trabajan, ve la realidad. Y mi deseo principal es pedir que haya otra vez esa paz, esa tranquilidad por esta zona. Y que la vida de un ser humano se respete otra vez. Ya que por estos tiempos que estamos pasando, no hay respeto hacia la vida humana. Eso es lo más triste y lo que a uno le duele más, ver cómo la vida de una persona no vale nada. Y eso no debería ser así. Yo creo que si eso se vuelve a respetar como Dios quiere, yo creo que habrá también paz, tranquilidad. Y lo único que pedimos es que haya paz y tranquilidad en esta zona otra vez para que se pueda ir mejorando esta situación y salir hacia adelante. Y exigir a que asistan más a las comunidades, ya sea en agricultura, salud, educación, zonas viales, porque para que una comunidad pueda desarrollarse necesita de que tenga un buen camino, una buena educación, pueda tener salud y sobre todo
fuente de trabajo para que pueda producir. Tenemos una tierra apta para producir, pero necesitamos asistencia técnica, necesitamos de camino. Como estuvimos diciendo, la gente acá no quiere venir a comprar por el tema del camino. Si allá en Arroyito, en la ruta sobre el asfalto cuesta 5.000, acá te pagan 2.500 por el tema del camino. Entonces, yo creo que lo primordial es acá hacer un camino todo tiempo, que hay un proyecto. Ya se hizo las mediciones, ya se presentó el proyecto, pero la burocracia siempre juega a contra nuestro también. Yo creo que eso que pasó, ese accidente que pasó ahí, esa desgracia, no hubiera pasado si hubiera un asfalto ahí, que jamás iban a agujerear ahí una tierra así. Entonces, lo que le pediría es que haya más presencia del Estado en esas cosas que pedí: salud, educación, fuente de trabajo para los agricultores, ya sea en asistencia de los técnicos, ¿verdad? Y lo principal, que es el camino. Lo que más duele es que en una bolsa te metan todo y sin que vos tengas conocimiento de lo que está pasando. Y duele porque acá, uno hablando, todo el mundo es del EPP, todo el mundo, todo el asentamiento, todos son. Y no es así. Acá hay muchas personas buenas, trabajadoras, que quieren el progreso, que buscan el progreso, trabajando humildemente. Hay mucho miedo y especialmente se nota en los niños. Yo creo que en cada institución se necesita un psicólogo para la ayuda a los niños, cosa que no sabemos a dónde recurrir, ya que en educación las cosas que se pide se te da, si te dan a migajas. Pero es una necesidad que la comunidad necesita, no solo del 6. Yo estoy pensando que toda esta zona de Arroyito necesitamos soporte psicológico para los niños, para que podamos salir de eso. De lo contrario, todo lo que vayan creciendo va a tener una secuela en ellos. Porque algunas veces los helicópteros te pasan encima de la escuela casi bajito, y los niños como están impresionados, medio con miedo, con alegría. Porque anteriormente, cuando veían un helicóptero o un avión, ellos gritaban de alegría, pero ahora no, gritan pero de miedo. Se nota en sus caras. Y lastimosamente nosotros los docentes no tenemos tanta capacidad como un psicólogo que va a tener, ¿verdad?, para poder ayudarle. Pero hacemos lo que podemos. Y ojalá que el Ministerio de Educación también pueda proveernos de algún psicólogo para que pueda ayudarnos con los niños. Otro gran prejuicio que se tiene es que todo lo que provenga de Arroyito esté directamente involucrado con bandas criminales y es posible miembro del crimen organizado. Es el fruto de lo que han sembrado esos supuestos guerrilleros que piensan que con sus armas defienden a los pobres. Sin embargo, es a ellos mismos a quienes terminan perjudicando todavía más. La necesidad, la posibilidad de ver primero a la orerape. La orerape porque ahora ya esa PM orenda orera suya la pucaré unión orera suya. Primero a la orerape ni a ti ore familia gorodi para porque no ore coi medio. Y va ahí, o que ya vemos que esa máquina muy tierra, uno bajo en base al lago ore coi na la orerape. A mí hago a ver no, 26 años cuave. Ahora la hora del proyecto ya puedo que nunca más no hubiera. Da ahí ahora no hay ni va a ver no la ñan de gobierno cuana. Entonces que ahora es interés.
Es solamente ahora con interés y rico. Como jape pora, como dice acá comodidad, por más que sea con propio por plata de veja, con jape pora. Ahora gana hani. Salud vega tu samión y hija de esa bebé de ahora así. Van pasando el lado, rejora donde ya de esto para mí veo ya entender de ponjanda y pori. Ahora se está montando ya el junte mandero que venimos aquí porque moigo de joten ahí yo qua. Dai poi con la en de ver porque entre hoy cuadro en boria jugadores. Dai poi o que hay la orero más se cuadra doña entendéis que la seguridad, muy la seguridad. Pero llevarle mi 6 horas de secuela, mi hija acá como mano abierta, güey. No entendé por no eres pero mi ahora ore coco con 1000 gustos. Ya la oye. Llegó va en teotas a él a ambos y sabe yo pues ando a hacer sean rápido viaje y se va a llegar donde dice. Arroyito asentamiento eso. Entonces me Pepe guay, ya sí señor a eso. Sabe antes a mí oro Pepe ca, uy, oro Pepe ore coco Pepe vare, hay corazón a cuba. Te habla ore la situación ore cuál. Ao menos copiar en baile la ore la hay que la Pepe ramo. Porque la rico de esto vamos hay corazón a cuba ojo o guapo más. A peor la ore situación también ore la ya antes voy a Pepe guay. Mình bại cho cái cô đấy là phải tao độ yêu mía bố cô đấy con nhìn tôi quay chứ việc cả cái bên tôi quay là ôi mẹ bao ý bao ông đây bố lo cái gì cái cô ở đến tôi hay say chứ việc cả ông nào về bên chị khen cho một tí bên chị xe đồ à cha ô bên chị extraño ông mà heo bên ô hoa nó ô bọn tôi có giờ thì rồi nhau hậu bên nó ojo, yo veo que hay pues Pepe guayan de con más jugar. A ver al otro ya ve pujar ya vaya nada más y que la oga. Ojo to pai que la juega que a ver de imboria minga. O está por no uy que igual su via mi hau veo hoy. Pero ya voy. Hace camión la esa la que hay presidente verla y que tú estamos toña entender miore es a to ya por petape. Ore pea la ore cotemea, tape. Y que tú no ore productos y que no me menos mami en la rome, porque peorero yo tengo productos, oye pagar lloré, oye pagar. Oye, como 5.000, oye pagante me ore a 2.500, porque orero paga IVA, tape IVA ahí, ¿es cierto? Así que la que hay presidente, ¿verdad? Y votarla. Hoy miramos la ojendutas a la hoy cuánta la emboriajú, toña entender mi nombre. Entonces me ore más ayudo. Te hace la llevaré a su peja, ni a él la y bolsillo permanente o mengueja la putarle familia que hay varea. Te hace la a topar la que hay presidente, hay postado ya por mi ore jefe la y tú. A la pensamos lo eroga y pona. Te hay samio y pona. Pero va a ver la eroga y pona por la ore familia para buscar un day por ahí. Lo que es cosas no la abatí con mandar, pesado lo que es cosa. Pero upela o ingo la yayugua. Los jóvenes por vecinos y hagan te hagan de mongoya manteana. Da la situación. Arroyito sufre de precariedad en todos sus pilares: salud, educación y economía, con centros de salud cuyos funcionarios no están presentes desde el último atentado y con escasas provisiones, con escuelas que piden almuerzos escolares diarios y no solo de 3 días, y con pequeños productores que no pueden vender lo que producen porque no tienen caminos que funcionen como vías de comercio. Más allá del EPP, Arroyito es una porción del norte que sufre más por la precariedad que por el crimen organizado.